Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Yo estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar esta mañana. Ya te salió tu pronóstico de que llegaría finalmente. No quiero decirte lo dije, pero te lo dije. Sí, yo lo Ya sé, llegó. yo lo sé. Oye, creo que hablar de lo que sucedió ayer con la presencia de Díaz-Canel, hablar de Cuba en un segmento tan chico, ¿no? Es muy complicado, pero sí. tratemos de hablar, porque ayer vimos a un presidente López Obrador y un presidente Díaz-Canel, ¿no? Los dos populistas a más no poder, con estos discursos largos, cansados, reiterativos, repletos de mentiras, porque es lo que hicieron tanto el presidente de México como el presidente de Cuba. Yo me tomé el tiempo de escuchar a Díaz-Canel porque en verdad me llamaba la atención qué era lo que iba a decir después de pues todos los atropellos que sabemos que ha vivido la isla. Y por supuesto Andrés Manuel López Obrador llegar a decir y exigirle muy respetuoso, ya cuando te dicen muy respetuosamente, ya con todo respeto dices ahí, es como cuando te dicen no te vayas a ofender, pero sí, entonces muy respetuosamente le piden al gobierno de Estados Unidos que levante el embargo que se tiene con Cuba. Es francamente tener un desconocimiento de lo que ha representado la isla para el panorama internacional. Y ayer lo trataba de resumir en un pequeño video que subí a las redes sociales, que subimos a través de Central FM, Equilibrio, de lo que es Cuba y de lo que ha sido Cuba durante los últimos 62 años. Y el embargo que tiene Cuba, el embargo que tiene Venezuela, el embargo que tiene algunos otros países, Irán, por ejemplo, pues no son de a gratis. Y no es que el pueblo de los Estados Unidos o la ONU odie a los cubanos o odie a los venezolanos o odie a los, bueno, a todos estos países, a los iraníes. Simplemente tenemos que ver que Cuba ha estado ahí picándole las costillas al tigre durante muchos años con dictaduras. Vamos a ponerles nada más datos interesantes que se me hace que es importante que la gente sepa. ¿Tú sabes en cuánto se calculó la fortuna de Fidel Castro? Sí, eran de varios miles de millones de dólares. 900 millones de dólares, que fue esta herencia que supuestamente deja Fidel Castro cuando muere. Entonces, el pueblo cubano en el hambre, el pueblo cubano en la desesperación, el pueblo cubano merece justicia, pero también tenemos que saber ubicar qué es lo que han hecho el gobierno de Cuba para enemistarse con todo el mundo. Y lo pongo de una forma muy sencilla. 194 países hoy están en la Organización de Naciones Unidas. El único país que, por cierto, presidirá la mesa del Consejo de Seguridad el próximo año, que levantó la mano para defender a los cubanos y hacer una loa a Cuba en el Día de la Independencia de México, pues fue Andrés Manuel López Obrador. Pero defender a los cubanos, no, para defender al gobierno. Al gobierno, a Díaz-Canel. Eso es lo que llama la atención y es ahí donde quiero enfocar mi comentario. El mundo no odia a los cubanos, al contrario, al mundo le encantaría ver que el pueblo cubano salga adelante. Pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son los instrumentos que hay para tratar de ahorcar a estos regímenes que son dictatoriales, que son injustos y que se visten de corderitos cuando llega un Díaz-Canel y dice en su discurso el día de ayer que tienen una campaña de las redes sociales en su contra y que eso hace que el pueblo cubano esté en contra de ellos? Sí. No es cierto. Hay que ir a Cuba, hay que ver lo que pasan los cubanos para entender que los cubanos hoy por hoy, y lo vimos en las manifestaciones, ya no apoyan al gobierno de Díaz-Canel y ya llevaban rato a disgusto con el gobierno de Raúl Castro y que sí, hubo una generación que apoyó a Fidel, no lo podemos negar, pero esto se fue desencantando con el paso del tiempo a ver cómo Fidel Castro dictatorialmente hacía lo que a placer quería en la isla y se convirtió en este cacique no democrático de Cuba. Entonces, hay que ver también cuál es el mensaje internacional que está dando México. Hoy el presidente anunciaba que iba a hablar con Joe Biden, haciendo sentir que iba a hacer una llamada one-on-one sobre el cambio climático. No es así, es un foro internacional en donde hay muchos que van a hablar sobre el cambio climático. Yo no sé qué va a hablar Andrés Manuel López Obrador, cuando en lugar de prepararse para un evento como este, asiste a la conferencia mañanera y no deja pasar el famoso quién es quién de las mentiras, que era los jueves y que
al no haber habido conferencia mañanera el jueves, no vaya a ser. Pasó al viernes, porque no vamos a desaprovechar la oportunidad. Imagínate una semana sin el quién es quién en las se nos va la vida, man. Entonces, este tipo de pocas prioridades. Ahora, me voy al mensaje internacional que da México. Ha de ser muy fácil, seguramente, ser de estos periodistas chairos de la izquierda que llegan a decir, ¡ay, el mejor presidente! El discurso que pasará a la historia, discurso histórico del presidente. Sí, sí es histórico, así como hemos visto muchos discursos históricos a lo largo del mundo, ¿no? Digo, histórico, el discurso de Fidel Castro en la ONU. Seré breve, y se aventaba 6 horas. Fidel Castro se aventaba discursos de 8, 10 horas en la isla, en donde los cubanos tenían que casi así ya adormilados seguir escuchando a Fidel Castro hablar con esa emoción con la que hablaba de la revolución cubana, ¿no? De 8 horas de discurso. Pues es lo que estamos viendo en este populismo francamente lamentable. Ahora, las alianzas que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional, pues hablan mucho de lo que será su relación con el mundo. Tenemos una alianza importante con Cuba, que ya está marcado con este hecho que se hace en el Día de la Independencia de los mexicanos. Este compromiso. Pero también hay una alianza importante con Venezuela. Vemos a Nicolás Maduro con estas mesas de negociación con la oposición que se están dando en México. El día de ayer, agradecer igual al presidente de México por la ayuda que le ha vertido al pueblo venezolano, el mismo día que la ONU presenta un reporte de las constantes y flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Entonces, todos estos mensajes internacionales que se dan, pues marcan las relaciones de México con el mundo. No podemos pensar que México va a salir adelante con una enorme alianza de hermandad con Bolivia. Vive Dios. No podemos pensar que México va a salir adelante con una enorme alianza con Venezuela o con Cuba, que no son nuestros aliados naturales o los aliados que han ayudado a México a salir adelante. Vamos a ver qué era lo que decía, por ejemplo, Nicolás Maduro sobre estas relaciones con México. Bueno, aquí contentos, terminando la jornada de trabajo de hoy, lunes 6 de septiembre, con las buenas noticias que llegan de México. Hemos visto la rueda de prensa de México, se firmaron 2 documentos muy importantes y se va a emitir un comunicado conjunto entre el gobierno venezolano y la plataforma de la unidad de la oposición guaidocista. Contento y estoy de acuerdo, lo logramos en México, lo volvimos a lograr en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, a hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país. Simplemente escuchar a Nicolás Maduro, logramos sentar, no a la oposición extremista. Muchas gracias al presidente de México. Y ahora te quiero leer parte de lo que dice el reporte de la ONU. Dice, el sistema de justicia venezolano que funciona bajo las órdenes del régimen de Nicolás Maduro utiliza a discreción para perseguir opositores, para violar sus derechos fundamentales. Ha dicho esto este demoledor informe de casi 200 páginas de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que investiga la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. La selección, el nombramiento de jueces y fiscales se hace al margen de la Constitución y ha sido perjudicial para el sistema de justicia, advierte el informe. ¿A qué te suena? Es una intransigencia. Una intransigencia, pero no solo eso. Esto que está diciendo aquí de la selección, del nombramiento de jueces y fiscales, pues hablemos de Gers Manero. Pues sí. ¿No? Hablemos de lo que está sucediendo con el sistema de justicia mexicano, este mismo sistema de justicia que está renovando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han dedicado especialmente a denegar los derechos de sus adversarios al gobierno, permitiendo que sean detenidos de forma arbitraria, muchas veces sin orden judicial. Vemos la persecución a Ricardo Anaya, hay muchas similitudes que tenemos que ponerle mucho el ojo. El presidente ha dicho que él no es un hombre de venganzas, que él no es un hombre de rencores. Sin embargo, las alianzas que hace, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues y este mensaje internacional y sobre todo el hecho de que Joe Biden ya dijo que no va a venir a México a ver al presidente de México, que no le recibe llamadas telefónicas y que las llamadas que tienen son en el marco de, pues ahí están los demás, foros generales. De foros generales y no de one on one.
pues habla mucho de lo que está pasando internacionalmente con nuestro país, que deberíamos los mexicanos de poner sobre la balanza. Pues es claro que la postura de un gobierno en un país compromete al país, pero definitivamente no sé lo que ustedes estén pensando, pero recibir en un marco nacional de una fiesta nuestra a un hombre que llegó al poder por la vía de la imposición, se me hace que no es la mejor de las formas de dar un mensaje al resto de la comunidad. Se mantienen en el poder por la vía de la opresión. Claro, por supuesto. Eso es tremendo. ¿No? Porque pareciera entonces que la opresión a la población es un asunto normal, ¿no? Es la práctica que se sepa normal. Una cosa importante, las sanciones internacionales que son impuestas no son día gratis. Me llama mucho la atención como en estos sistemas matan a la vaca y después se quejan de que no da leche. Claro, que no da leche, pues claro. En fin, Biden no viene a México. No. No viene a México. Bueno, gracias, querido hijo. Gracias a ti y feliz viernes. ¿Qué día es hoy? Viernes. Semana. Viernes, a disfrutar. Ya se dejó. Central FM. Equilibrio.